hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas por medio de ella, oh Dios. Señor, llegó un momento en que nosotros hacemos silencio para escuchar lo que tú nos quieres decir. Ayúdanos, Señor, que somos débiles, que estamos necesitados de ti. Señor, que tu palabra humilla al pecador, exalte al Salvador y promueva la santidad en nuestras vidas. Esa es nuestra oración. Que como cantamos, rompa el duro corazón y nos ayude, Señor, a ver a Cristo. Queremos ver a Jesús. Oramos en su nombre y por sus méritos en la cruz. Amén. Hermanos, hay una canción que yo me aprendí desde que era un niño y se la quiero cantar ahora. La canción decía así: guarda tu lengua del mal, guarda tu lengua del mal y de hablar engaños, guarda tu lengua del mal. ¿Cuántos se la saben? Si pudiéramos tener una enseñanza para el sermón esta mañana, sería esa, ¿verdad? Guarda tu lengua. Tu lengua del mal. Estaremos en el capítulo 3 de la Epístola a Santiago, siguiendo la serie. Y hay una exhortación que este pasaje trata para nuestras vidas. Y tiene que ver con esa canción y con este pasaje. Y con otras enseñanzas de la palabra de Dios. Y esta es la exhortación. Refrenemos nuestra lengua. Es sencillo, pero tiene grandes implicaciones para nuestra vida. Refrenemos nuestra lengua. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice Santiago capítulo 3, hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Porque qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta en nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el hombre. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mar turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua
dulce. Hermanos, este es un pasaje que, como les decía hace un rato, nos llama a que refrenemos nuestra lengua. Y Santiago, en la manera en que escribe este pasaje, nos ayuda a ver cuán importante es para nosotros que tengamos en cuenta que necesitamos refrenar nuestra lengua. Los primeros versos, los versos 1 y 2, Santiago se dirige a unos hermanos dentro de la congregación que al parecer estaban queriendo hacerse a sí mismos maestros. El tipo de personas que ve en ser un maestro, en enseñar, una posición importante en la iglesia, una posición de honra. Hermanos que estaban pensando, bueno, como el maestro, la profesión de enseñar públicamente es bien vista, bien honrada, pues yo quiero ser un maestro. Yo quiero enseñar a otros. Y Santiago comienza con este mandato: no se hagan maestros muchos de ustedes. Santiago nos está hablando aquí del maestro que ha sido capacitado por Dios, que ha recibido de parte de Dios un don para enseñar a la iglesia, como la palabra enseña en otros lugares. Dios ha dado dones a la iglesia y dentro de esos dones, este don de enseñanza. Santiago no se refiere a esos hermanos. Se refiere a hermanos dentro de la iglesia que por una motivación de tener una posición importante en la iglesia de enseñanza, corren a enseñar a otros. Y Santiago dice, no hagan eso. No hagan eso. ¿Y cuál es la razón para decir eso? Dice Santiago, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Por supuesto, si usted se pone en una posición de enseñanza a otros hermanos, usted va a recibir un juicio más severo. Porque enseñar a otros, y específicamente relacionado con la palabra de Dios, es algo que no debemos tomar a la ligera. Es algo serio. Los maestros manejan la palabra viva y santa de Dios. La palabra de Dios no es el periódico. La palabra de Dios no es una revista. La palabra de Dios no es algo para que simplemente nosotros la abrimos y podemos comenzar a enseñar y aplicarla a otros hermanos como nosotros entendamos y queramos. Si fuera así, entonces Dios no hubiera dado a la iglesia pastores y maestros. Santiago dice, recibiremos un juicio más severo si nos hacemos muchos de nosotros maestros. Y sabemos que ese juicio severo vendrá de nadie más que de nuestro Dios. De hecho, hermanos, sepa esto. Los pastores que predicamos la palabra de Dios cada domingo en este lugar, tendremos que dar cuenta a Dios por cada palabra que enseñamos en este lugar y que no fue conforme a su palabra. Por eso es una actividad de temblor, de temor, es una gran responsabilidad. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de lo que enseñas, porque haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces un corazón de un hermano que ve en la enseñanza, en el ser pastor, en ser un maestro en la iglesia, una posición importante, una posición de honra, realmente lo que estaba revelando es que en su corazón no ha entendido la responsabilidad tremenda que es enseñar la palabra de Dios. Ayer estaba conversando con un pastor Juan Carlos Mentado, fue el pastor con el que yo comencé en la iglesia, estuvo en la casa ayer en la tarde. Él tiene 25 o 26 años en el ministerio. Y conversando con él le decía, en todos esos 25 años, ¿qué puedes decirme que para mi vida, en tu experiencia? Y él me dijo,
asegúrate que estás llamado por Dios. Porque eso es lo único que te va a poder respaldar para enseñar su palabra. Hermanos, la palabra de Dios, enseñar a otros en la iglesia, no es algo ligero. Es algo por lo cual tendremos que dar cuenta al Señor. Y Santiago comienza abriendo esta sección que va a hablar precisamente de las palabras, refiriéndose a la enseñanza. Porque qué cosa tan importante es la enseñanza en la iglesia. Por supuesto, después la habla de la lengua y de todo lo que puede provocar nuestras palabras en el contexto de la comunidad de la iglesia, pero comienza con un área que es muy especial. Porque la gente se pierde o se salva por medio de la palabra. Y es por eso que Santiago, incluyéndose a sí mismo en el versículo 2, dice, porque todos fallamos de muchas maneras. Todos tropezamos. No hay nadie que pueda decir aquí, yo nunca he fallado, yo nunca he tropezado. Yo nunca me he puesto en una posición de maestro y he enseñado completamente bien. Y Santiago se incluye a sí mismo. Y habla del hombre maduro, del hombre perfecto, que es todo lo contrario. Es el hombre que es capaz de no fallar en lo que dice. Dice que ese hombre maduro, perfecto, es capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y Santiago plantea para nosotros algo que nosotros deberíamos anhelar. No fallar, no tropezar en lo que decimos, en lo que hablamos. Y específicamente para aquellos que quieren enseñar a otros, lo mejor que pueden hacer, si no han sido llamados para eso, es callar, para no fallar en lo que dicen. Así que, hermano, si usted ha sido tentado o está siendo tentado de alguna manera de ponerse en una posición de enseñar a otros, de corregir a otros por medio de la palabra de Dios, y el Señor le ha dado ese don a usted, o usted no está seguro que tiene ese don, porque la iglesia no lo ha respaldado en ese sentido, tenga cuidado. Sea temeroso de no querer con rapidez enseñar a otros. Recuerden Santiago capítulo 1, versículo 19. Cada cual sea tardo para hablar. Santiago está introduciendo aquí un tema que ya dijo anteriormente y lo está ampliando. Tardo para hablar es el hombre perfecto que no falla en lo que dice, que es maduro, que es capaz también de refrenar todo su cuerpo. Así que comenzando con esta advertencia, ahora Santiago a partir del verso 13 hasta el 6 va a hablarnos y nos va a poner en contexto de por qué es importante para nosotros que refrenemos nuestra lengua. Y por qué es importante para aquellos que anhelan ser maestros en la iglesia, pero no lo son, que no se hagan maestros. Y comienza con 3 ilustraciones. La primera ilustración, un bozal en la boca de un caballo. ¿Verdad? Los que son del campo, yo soy de Pinar del Río, sabemos que a los caballos se le pone, no me acuerdo el nombre ahora. ¿Cómo es? Cabestro, el otro, y se le pone aquí, ¿verdad? Un freno. Y Santiago dice que el caballo se le pone eso, y con eso le obedece y lo guía el que tiene el freno del caballo. Y después pone el ejemplo de la nave, ¿verdad? Que es muy grande, que es llevada por vientos y aún así es manejada, guiada por un pequeño timón. Y pone el ejemplo de un pequeño fuego que puede incendiar todo un bosque. Y esas 3 ilustraciones, Santiago las usa para hablarnos a nosotros del poder que tiene nuestra lengua. Así como un caballo es guiado por un freno donde usted quiere, la lengua lo guía a usted a donde quiere.
Así como una nave que aunque está en el mar y es arrastrada por vientos fuertes, es guiada por un pequeño timón, así la lengua también guía nuestra vida hacia un lado o hacia el otro. Y así como una pequeña llama enciende un gran bosque de fuego, así la lengua, aunque es pequeña, puede producir un gran fuego que arrasa, que destruye. Santiago dice, también la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. ¿Usted ha pensado alguna vez en su lengua en esos términos? ¿Usted ha pensado alguna vez en que en sus palabras hay un mundo de iniquidad? ¿Hay un fuego? Usualmente no pensamos de esa manera en nuestra lengua, ¿verdad? Los que han visto las películas de los dragones, ¿cuál es el arma letal del dragón? El fuego que sale de su lengua y que puede desbaratar todo. Así es nuestra lengua. Así pueden llegar a ser nuestras palabras. Dice Santiago en estos versículos que la lengua está puesta en nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo y es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Hermanos, desgraciadamente, nosotros muchas veces no somos conscientes de lo que nuestras palabras pueden causar en otras personas. Nuestras palabras pueden llevar a otras personas a la perdición. Nuestras palabras pueden llevarnos a nosotros mismos a la perdición. A que otros tropiecen, a que otros caigan. Dice que la lengua es encendida por el infierno. Y nosotros sabemos que en el infierno, ¿qué cosa es? Un lugar de tormento, ¿verdad? De fuego consumidor. Santiago está hablando algo serio aquí para nosotros y para su comunidad. Nosotros deberíamos prestar atención a estas palabras y refrenar nuestra lengua. Y aquellos que tienen la ambición de convertirse en maestros de otros, porque ven en eso algo importante, al considerar lo que las palabras pueden lograr y el poder que tienen, deberían dar un paso atrás y refrenar su lengua. Santiago no es muy optimista en este punto. De hecho, a partir del verso 7 dice, porque toda clase de fieras y de aves y de reptiles y de animales marinos se puede domar y han sido domados por el ser humano. Pero mire lo que dice el versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua. Los leones han sido domados. Los lobos marinos han sido domados. Los cocodrilos han sido domados. Los tiburones han sido domados. Y nosotros no podemos domar nuestra lengua. ¿Usted ve lo que Santiago está diciéndonos a nosotros? Cuán difícil, cuán complejo es que nosotros pongamos freno a nuestras palabras. De hecho, él dice que es un mar turbulento y lleno de veneno mortal. Recuerda Romanos, que cita el Salmo y dice que de la lengua de los hombres, veneno de áspid, de víbora. ¿Ha pensado usted alguna vez en sus palabras de esa manera? ¿Ha considerado usted alguna vez que de nuestra boca puede salir veneno mortal que mata, que destruye, que puede acabar con una vida? ¿No pensamos muchas veces de esa manera? Y Santiago nos ayuda a ver, mis hermanos, que ciertamente nuestra lengua no puede ser domesticada.
Se pueden domesticar los animales, las bestias salvajes, se pueden domesticar los reptiles, los animales marinos, pero nuestra lengua no puede ser domesticada. Hermano, ninguna otra parte de tu cuerpo tiene el potencial tan desastroso y de tan largo alcance que nuestra lengua. Es un arma poderosa que puede contaminar todo nuestro cuerpo. ¿Qué palabras tan fuertes? ¿Recuerdan el pasaje que leíamos ahorita en la lectura bíblica en Proverbios capítulo 6? Allí dice que 7 cosas son abominación al Señor. Y de esas 7, 3 específicas tienen que ver con qué cosa? Con nuestra lengua. Vamos a Proverbios capítulo 6, disculpe. Proverbios 6. Dice la palabra del Señor en ese lugar. A partir del verso 16. 6 cosas hay que el Señor odia. 7 cosas son abominaciones para Él. Ojos soberbios. Lengua mentirosa. Ahí está la primera. La segunda, 19. Un testigo falso que dice mentiras. Un corazón que trama malos perversos. La lengua mentirosa. Pero quiero también que vayan conmigo al capítulo 15 de Proverbios, para que ustedes vean una y otra vez lo que la palabra del Señor dice. Proverbios 15:1. La suave respuesta aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira. Versículo 4 de Proverbios 15. La lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad en ella quebranta el espíritu. Versículo 7. Los labios de los sabios esparcen conocimiento, pero no así el corazón de los necios. Versículo 14. El corazón inteligente busca conocimiento, pero la boca de los necios se alimenta de necedades. Versículo 28. El corazón del justo medita cómo responder, pero la boca de los impíos habla lo malo. Es algo serio. Nuestras palabras. No es algo para tomarlo a la ligera. Necesitamos refrenar nuestra lengua. Y Santiago, en el verso 9, nos hace reflexionar en algo tan tremendo que nosotros podemos llegar a hacer con nuestras palabras. Miren lo que dice Santiago. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden maldición y bendición. Y dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago nos está diciendo que incongruente es que nosotros vengamos el domingo a la iglesia, levantemos nuestras manos, cantemos al Señor, es Rey, sobre todo Rey. Si ruge el mar es fiel, en la tormenta Él está conmigo. Cantamos eso y adoramos al Señor, y cuando salimos ahí para afuera, maldecimos a los hombres que han sido creados a la imagen del Dios que acabamos de adorar. Y en Santiago, eso no debe ser así. No debe ser así. Y mira la imagen que pone. ¿Puede acaso una fuente de agua dulce echar agua salada? ¿Cuál es la respuesta? Evidente. No. ¿Puede, hermanos míos, una higuera producir aceitunas y una vid higos? Tampoco la fuente salada puede producir agua dulce. ¿Puede una mata de mango dar naranjas? No. ¿Puede una mata de coco dar melones? No. Necesitamos refrenar nuestra lengua y estar conscientes del gran mal que podemos producir si no tenemos cuidado de nuestras palabras, si no entendemos el fuego que podemos encender con nuestras palabras. Santiago dice que la lengua no puede ser domesticada. ¿Y entonces qué? ¿Cómo nosotros evitamos, cómo nosotros podemos, siendo conscientes del gran mal de nuestra lengua, de nuestras palabras, de lo que podemos provocar, de la destrucción
de la maldición que podemos provocar, siendo conscientes de eso, siendo conscientes de que tenemos que dar un paso atrás como somos tentados a enseñar a otros, sin ser maestros, sin haber recibido un don del Señor para ser maestros. ¿Cómo nosotros podemos dar un paso atrás y refrenar nuestra lengua? Nosotros no podemos. No podemos. Hermanos, la solución está en Dios y su palabra. En Dios y su palabra. Porque nosotros mismos no tenemos la fuerza, no tenemos el poder para dominar, para domar, para controlar nuestra lengua. Y Santiago lo dice. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo evitamos esta tentación de hablar demasiado, de convertirnos en maestros? Tenemos que mirar al Señor y a su palabra. Y quiero que medite conmigo en esta verdad. De la boca de Dios, todo lo que ha salido ha sido bendición. De la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. De la palabra de Dios fue creado el hombre y la mujer. De la palabra de Dios viene la vida. De la palabra de Dios vino su promesa de redención para nosotros. Y por la palabra de Dios, Cristo fue hecho carne. Y a Cristo se le llama en las Escrituras nada más y nada menos que el verbo de Dios, que la palabra encarnada de Dios. Usted quiere refrenar su lengua, usted necesita mirar a Cristo, mirar a Dios y a su palabra. El único que puede redimir nuestras palabras es Jesucristo. El único hombre perfecto y maduro que no falló en lo que dijo y que fue capaz de refrenar también todo su cuerpo fue Jesucristo. Dice el profeta Isaías que como oveja fue al matadero y no abrió su boca. Si usted y yo hubiéramos estado en el lugar de Cristo, probablemente nos hayamos defendido. Esto es una injusticia lo que están haciendo conmigo. Yo no merezco morir en la cruz. Ustedes son unos malvados. ¿Y todo eso es la verdad? ¿Sí o no? Pero aún al pie de la cruz, aún allí, en la hora más difícil de Jesucristo, nuestro Salvador, aún allí, Cristo no maldijo. Sus palabras fueron palabras de bendición y de misericordia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A un montón de pecadores que lo estaban crucificando en la cruz, siendo inocentes y no mereciendo estar en ese lugar. ¿Cómo podemos controlar nuestra lengua? Necesitamos a Cristo en nuestra vida. La continua meditación en la obra de Cristo en la cruz, su ejemplo para nosotros, como dicen las Escrituras, para que nosotros también sigamos sus pisadas. El único que puede controlar nuestra lengua y nuestras palabras es Cristo el Señor. Y por eso es que en el Nuevo Testamento, escuche bien este dato interesante, en el Nuevo Testamento, en cada una de las listas de pecados de los cuales no se va a entrar al reino de los cielos, en cada una de esas listas está el pecado de la lengua. Y la solución inmediata que da el autor es Jesucristo. Hermanos, Santiago dice, y tiene que ver con esto, que de una misma boca no puede proceder bendición y maldición. Y pone estas ilustraciones para ayudarnos a ver y a reflexionar en qué fruto estamos dando nosotros con nuestra boca.
¿Cuál es el fruto de nuestras palabras? Y está relacionado con Jesús. Santiago capítulo 1 nos ha dicho que Dios nos hizo renacer por su palabra. La palabra del Evangelio de Jesucristo nos ha hecho renacer. Y Santiago capítulo 1 también nos dice que esa palabra ha sido implantada en nuestros corazones. De manera tal que con Cristo y su palabra es la única manera en que de nuestra boca puede salir bendición y no maldición. Que podemos ser como una fuente que brota agua dulce por medio de la palabra del Señor. Y por eso, mis hermanos, es que en esta hora hay algunas preguntas que yo quisiera que pudiéramos hacernos respecto a eso. ¿Te estás exponiendo al Evangelio todos los días? ¿Estás meditando en la obra de Cristo? ¿Reflexionas en cómo tus palabras son un fruto de la gracia de Dios en tu vida o son un fruto del pecado en tu vida? La semana pasada el pastor Iván nos decía que tenemos que amar a nuestros hermanos si decimos que amamos a Dios. Y nos recordaba el pasaje de Juan que decía, ¿cómo muere el amor de Dios en nosotros si no amamos a nuestros hermanos? Y la misma pregunta podemos hacérnosla hoy. ¿Cómo podemos bendecir a Dios con nuestros labios y nuestras oraciones, adorándole aquí en esta mañana, y luego maldecir, insultar a otros que han sido creados a imagen de Dios, que bendecimos, y más aún, bendecir, insultar a otros que han sido comprados con la sangre de Cristo, con la que nosotros también fuimos comprados? Es un mal la lengua, un mal que nos toca también a nosotros los cristianos, un mal que solamente Cristo y su palabra puede cambiar en nuestra vida. Por si usted no se expone a la palabra de Dios, si usted no se expone constantemente a la obra de Cristo, usted no va a poder responder con bendición cuando le insulten, como Él lo hizo. Si usted no se expone a la palabra de Dios continuamente, a la obra de Cristo, usted no va a poder vencer la tentación de convertirse, de querer convertirse en un maestro. Porque usted va a estar viendo en ser un maestro una posición de honra e importancia y no una posición de un siervo de Dios que entrega su palabra. Porque esas cosas las vemos y las encontramos en la palabra de Dios. ¿Cuáles han sido las últimas palabras que tú has comunicado a tus hermanos en el Señor? ¿Han sido palabras de bendición? ¿Han sido palabras de edificación? ¿O ha sido un fuego para discordia, para conflicto? En todas estas cosas, hermanos, hay un elemento que no podemos olvidar y tiene que ver dos cosas: nuestro orgullo, porque la lengua se jacta de las grandes cosas que puede hacer, y por otra cosa, por otro lado, lo que hay en nuestro corazón. Ayer Eddie me mandaba un pensamiento del teólogo Juan Calvino que dice de la siguiente manera, y quiero compartirlo con ustedes. La lengua existe para revelar nuestros corazones. La lengua existe para revelar nuestros corazones. Por eso, mis hermanos, y insisto en esto, un corazón que ha sido redimido por la sangre de Cristo y que continuamente está sometido a la palabra de Dios y meditando en la obra del Evangelio, es un corazón que va a revelar, es un corazón que va a mostrar la bendición, la palabra de Dios cuando conversa y cuando habla con otros. Y es un corazón que no va a anhelar posición, que no va a anhelar honra de los hombres, que no va a ser tentado a querer volverse un maestro. ¿Qué estás revelando tu corazón cuando hablas? Esa es una pregunta que necesitamos hacernos. Hermanos, Santiago nos advierte
nos ayuda a que consideremos el peligro de la lengua siendo un miembro tan pequeño. Hacemos bien en prestar atención a esta advertencia. Tenemos que orar al Señor que nos dé la gracia de Cristo, que nos ayude a mirar a Él, a su ejemplo, y que su palabra esté en nosotros y la continua meditación en el Evangelio esté en nosotros para que nuestra boca pueda producir la bendición que solamente Dios puede darnos por medio de su palabra y por medio del Evangelio. Y si tú estás aquí con nosotros hoy y no eres un creyente, déjame decirte una cosa. No hay que ir muy lejos de este mundo para saber que este mundo es un mundo en que las palabras de los hombres revelan cuán mal, cuán caído, cuán desastroso y cuán perverso está en este mundo. Basta solamente con abrir el Facebook y ponerse a leer las publicaciones de las personas. Si usted no es cristiano, usted puede dar testimonio, aunque no es creyente, de esa verdad. Tú necesitas encontrar a Jesús. El único que puede cambiar esa situación en tu vida es Cristo Jesús. El único que puede hacer que de tu boca proceda bendición es Cristo Jesús. Por todo, si no has creído en el Señor, arrepiéntete. Cree en Jesús. Él puede salvar tu vida y puede redimir tus palabras. Solamente Él puede hacer eso. Nosotros como iglesia, la Iglesia Bautista Nueva Vida, tenemos que meditar en estas cosas y que el Señor nos ayude como iglesia a ser una iglesia que sus palabras sean palabras de esperanza del Evangelio para este mundo caído. Nosotros como iglesia estamos llamados a marcar una diferencia en esta sociedad. Si la sociedad habla palabras que son indignas, habla palabras que no honran a Dios, habla palabras que maldicen al hombre que ha sido creado a imagen de Dios, nosotros como iglesia estamos llamados a hacer todo lo contrario. A exaltar y levantar la imagen de Dios en el hombre por medio de nuestras palabras. Y aquí hay aplicaciones tremendas para nosotros como cristianos, en la manera en la que nosotros no solamente hablamos con nuestros hermanos en la iglesia, sino también nuestras palabras en las redes sociales. Lo escribimos en Twitter, lo escribimos en Facebook, en WhatsApp. ¿Qué estamos escribiendo? ¿Cómo están siendo nuestras palabras? ¿Son palabras de esperanza, de bendición? ¿Son palabras moldeadas por el Evangelio? Dios nos ha llamado a eso. Y en Cristo encontramos la solución para eso. Hermanos, recordemos a Cristo. Él es la palabra encarnada de Dios. Él es el único que puede hacer que nuestras palabras resulten en una exposición constante del Evangelio para la vida de otros. Yo quiero invitarte a que tú puedas considerar en esta mañana esta gran exhortación de Santiago. Refrenemos nuestra lengua. Pero quiero invitarte a hacer más que eso. Te quiero invitar a que tú puedas analizar tus palabras, que puedas pensar en cómo han sido tus palabras, que puedas arrepentirte, que puedas pedirle perdón al Señor por todas las veces que tus palabras no han sido de bendición, que no han sido para bendecir y edificar, sino para hacer caer a otros, para la perdición de otros. Todos fallamos de muchas maneras, pero el Evangelio redime nuestras palabras. Que ese coro que cantamos al principio no se nos olvide. Guarda tu lengua del mal. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaños. Referemos nuestra lengua, mis hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra
habla en nuestras vidas. Porque tu palabra da vida, trae bendición, redime nuestra vida, nuestra alma. Porque tus palabras, Señor, nos revela a Cristo. Señor, cuán diferentes son tus palabras de las nuestras. Perdónanos, Señor. Porque como dice Santiago, hemos fallado de muchas maneras. Ayúdanos, Señor. Que podamos mirar a Cristo. Que podamos mirar a su palabra. Que nuestra lengua pueda ser una lengua que derrame bendición. Palabras de edificación, oh Dios. Señor, derriba nuestro orgullo. Derriba, Señor, nuestra tentación de querer volvernos maestros de otros. Controla nuestras palabras, Señor. Ayúdanos en nuestra naturaleza débil a que tu palabra esté en nosotros y nosotros podamos, Señor, asimismo vivirla y proclamarla con nuestros labios, oh Dios. Ayúdanos, Señor, porque nosotros, por nosotros mismos no podemos, pero tu Espíritu Santo, que mora en nosotros los creyentes, Él nos guía, Señor, nos guía a la verdad de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesús y por sus méritos en la cruz. Amén.